Bienvenidos a Freddy Fazbear Pizza. Estamos buscando a alguien que ocupe el puesto de vigilante nocturno. ¿Estás interesado? Five Nights at Freddy's ya lleva varios años siendo uno de los juegos que fue un parteaguas no solo en los juegos indie, sino que cambió la industria del entretenimiento mismo. No solo mejoró con creces los juegos de la época que no tenían un gameplay tan pulido, sino que también gracias a los fenómenos como los streamers de aquel entonces, nos mostró lo divertido que era ver a las personas reaccionar a los jumpscares, además de descubrir un naciente interés por el terror de las propuestas indie, que van desde juegos similares hasta series de animación. Nos gusta el terror, nos gustan los jumpscares y nos gustan las cosas raras, ¿verdad? Pues esperamos que lo piensen dos veces antes de seguir viendo este video, porque el fenómeno de Five Nights at Freddy's ha logrado ser algo tan grande dentro de la cultura pop que por obvias razones han pasado cosas tanto dentro del juego como alrededor de este. Hola, yo soy Gilby, invitada especial de Atomic KO, y antes de que comience el video te invito a que nos des un like, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal, pues el día de hoy veremos Top 7 de las cosas más random de Five Nights at Freddy's. ¡Comenzamos! El origen. Para quienes no conozcan el origen de esta franquicia, que dudamos que sean pocos, valdría la pena recordar lo curioso que fue este, y por qué vale la pena ponerlo en la lista. Cuando Scott Cawthon publicó el primer juego de nuestros conocidos animatrónicos a mediados de 2014, no podía ni imaginarse el fenómeno que se convertiría, ya que aunque sea difícil de creer, Cawthon, si bien tenía experiencia en la programación de videojuegos, desde ya hace algún tiempo, su nicho era muy pequeño, ya que antes de Freddy, Scott programaba videojuegos cristianos. El tema con los videojuegos y el cristianismo es complejo, no solo porque muchos podrían señalar los curiosos juegos y otros productos inspirados en esta religión, creados por personas que llegan a dar más peso a compartir su fe por encima de tener un producto cohesivo, sino porque los mismos representantes de su religión no solo han visto con malos ojos a la industria de los videojuegos y otras del entretenimiento, como enemigos de su fe, y señalando a todo producto como algo que busca alejarlos de su camino. Pero a su vez, como lo mencionamos anteriormente, estos crean tanto juegos como productos cristianos, porque saben la importancia de los medios para transmitir un mensaje como es el de la religión. Dejando de lado esto, Scott es un orgulloso cristiano y un programador apasionado, por lo que no dudó juntar sus dos pasiones y programar juegos con temática cristiana. Esto lo llevó a desarrollar muchos juegos antes de Freddy, muchos de estos relacionados con la fe. De hecho, antes de lanzarse a los videojuegos, este produjo una miniserie animada de corte religioso, pero por lo que podríamos mencionar como su primer bosquejo de Five Nights at Freddy's fue el juego de Chipper and Sons Lumber Co., el cual al ser subido a stream, las críticas relacionadas a su apartado visual fueron tan demoledoras que Scott se vio desalentado por esto, ya que muchos de los usuarios señalaban que sus personajes parecían horribles animatrónicos dignos de pesadillas. Suponemos que después de reflexionar un poco, se dijo a sí mismo, así que mis juegos causan pesadillas, pues vale, hagamos un juego de terror. Y así fue como nació todo lo que conocemos ahora como la saga de terror indie más grande que el internet vio nacer. 2. La fuente de inspiración. Básicamente, todo el concepto de este juego se encuentra basado en un miedo que pocas veces nos lo planteamos en nuestro día a día, pero no por eso nos deja de ser ajeno: la autonomatofobia. Esta particular fobia es el miedo de todo lo que falsamente representa a un ser sensible. Esto incluye a los muñecos de ventríloco, maniquís, estatuas de cera y criaturas animatrónicas. Scott, al igual que muchos otros, tiene una fascinación por la ciencia ficción. Por ende, lo relacionado a escenarios imaginarios y a cosas que pueden hacer las máquinas, como es el caso del juego. ¿Qué pasaría si éstas adquirieran conciencia? La animatrónica es la técnica que, mediante el uso de mecanismos robóticos o electrónicos, simula el aspecto y comportamiento de los seres vivos. Fue así como los animatrónicos se fueron insertando en la cultura popular como herramientas para el entretenimiento en vivo. Una de las cadenas que vio potencial en esto fue la cadena de pizzas Chuck E. Cheese, la cual fue pionera en 1977 en colocar en un mismo espacio animatrónicos y videojuegos. El impacto de esto fue tan grande en los Estados Unidos que muchos niños deseaban asistir a estos restaurantes, que va desde la pizza de baja calidad hasta lo inquietante que son sus animatrónicos. 3.
El pánico satánico. El pánico moral es la reacción de un grupo de personas basada en la percepción falsa o exagerada de algún fenómeno cultural u otro grupo social que lo percibe como una amenaza para su modo de vida. En 1980 se dio una fiebre por señalar a muchos fenómenos culturales como herramientas para promover prácticas ocultistas y atentar contra las buenas costumbres. Si bien cada tiempo vemos resurgiendo este tipo de histeria, ya sea por películas o videojuegos, algo como lo que es Five Nights at Freddy's no se salvaría de esto. Y si bien podríamos señalar varios videos y posts relacionando a Five Nights at Freddy's con prácticas del chamuco y cómo jugar estos juegos te vuelve violento, queremos señalar un reportaje hecho por la cadena de televisión pública de Chile, TVN. En este programa, Buenos días a todos, realizan una visión algo amarillista y sesgada del juego. 4. La broma telefónica. Toca hablar de una anécdota en donde el fandom fue el villano. En abril del 2015, antes del lanzamiento del cuarto juego, los fanáticos confundieron los números aleatorios que Scott Cawthon ingresó en el código fuente del sitio web oficial del juego con coordenadas que apuntaban a un restaurante en Virginia. Los fanáticos hicieron masivas llamadas telefónicas al restaurante tratando de descubrir si la compañía tenía una conexión con la próxima entrega, Five Nights at Freddy's 4. Cosa que no era cierta, y el mismo Cawthon salió a desmentir. Lamentablemente, esto no se quedó aquí. Los fanáticos encontraron otras pizzerías con el nombre de Freddy's, pensando que estos formaban parte de alguna campaña. Una vez más, Cawthon salió a desmentir esto y colocó en el sitio web del juego que en ningún momento harían una campaña como esta, así que deberían abstenerse a realizar este tipo de llamadas. Así que todo esto deja una valiosa lección. No todos son pistas ocultas, amigos. 5. Las películas que no son Five Nights at Freddy's. Pero siendo honestos, chicos, toda la premisa de Five Nights at Freddy's, para alguien que no conoce nada del juego, suena como una interesante película de serie B. Esas películas de bajo presupuesto con historias tanto llamativas como interesantes, pero que siempre se verán opacadas por sus bajos recursos. Recordemos que en abril de 2015, Warner Bros. Pictures anunció que había adquirido los derechos para adaptar la franquicia, pero dado los constantes retrasos y la popularidad del juego, les dio la oportunidad a otros estudios de hacer películas inspiradas en el juego. The Banana Splits Movie es una película de terror de 2019, con toques de comedia estadounidense, basada en una serie de televisión infantil de Hanna-Barbera de 1968, The Banana Splits. La historia sigue a una familia asistiendo a una grabación en vivo de la serie de televisión The Banana Splits e intentando sobrevivir cuando los personajes titulares se vuelven locos al enterarse de su cancelación, iniciando una oleada de asesinatos alrededor del estudio de filmación. Esta película, si bien fue hecha para el canal Sci-Fi, no podemos negar que parece tomar algo de inspiración de Five Nights at Freddy's. Después llegó Willy's Wonderland, otra película lanzada en 2021, dirigida por Kevin Lewis y protagonizada por Nicolas Cage. En esta tenemos a un hombre que es engañado para limpiar un centro de entretenimiento familiar abandonado, perseguido por 8 personajes animatrónicos asesinos. Si bien muchos de los involucrados niegan su parecido con Freddy's, tampoco podemos ignorar el hecho de que la premisa se parece a la primera novela de la saga Silver Eyes. Para desgracia de esta, tuvo una limitada exposición por la crisis sanitaria de esos años. Curiosamente, es uno de los trabajos más aplaudidos de Nicolas Cage en los años recientes. Pero incluso antes de estos dos filmes, hubo un corto que nos mostró el increíble potencial que Five Nights at Freddy's tenía para un filme de terror, The Hawk. The Hawk es un corto dirigido por Jack Bishop con motivo de un concurso organizado para la plataforma Hulu para el festival de terror llamado Halloween. El corto muestra a un niño festejando su cumpleaños en un lugar que es una clara parodia a la cadena que competía con Chuck E. Cheese en sus primeros años, Showbiz Pizza Place. Cuando le dicen que este no puede ver al panda animatrónico, este roba las llaves de la atracción y lo activa, a lo cual el panda le pide un abrazo. Posteriormente devora al niño. Todos estos films nos demuestran una cosa, lo mucho que necesitábamos una película de Five Nights at Freddy's. 6. Candyland. Five Nights at Freddy's desde sus inicios inspiró a muchos creativos, desde músicos hasta otros programadores,
Esto derivó en una oleada de fangames y posteriores propiedades que tomaron al juego como base. Si bien podemos señalar muchos casos, queremos señalar en este puesto uno de los más polémicos cuando fue anunciado, Candyland. Candyland es un juego desarrollado por Golden Lane Studio, los cuales han realizado cortometrajes animados de nuestras franquicias. Estos, entusiasmados por ello, decidieron crear su propio juego inspirado en esta. Candyland tiene un aspecto increíble, pero involucró un tema que sigue siendo polémico en estas fechas, los NFTs. Sin meternos mucho en el tema que ya han abordado otros canales más experimentados, podemos decir que uno de los problemas con estos es la poca transparencia con la que se manejaron muchas de las personas que activamente promocionan estos. Candyland sigue en pie pese al desplome que tuvieron estos tokens digitales. También dicen que se respetará lo pactado con las personas que los adquirieron. Pero si bien podemos entender que parecía una buena táctica para financiar el proyecto, la percepción de los NFTs afectaron más que beneficiar la imagen de este. 7. Five Nights at Freddy's. Volviendo al tema de los fangames y ya para cerrar con este alocado viaje, toca hablar de lo que muchos podríamos denominar el menos cristiano. Five Nights at Freddy's toma la premisa de Five Nights at Freddy's y la mezcla con elementos de novelas visuales de carácter adulto, demasiado adulto, donde te encontrarás en un club para adultos con pizza y refrescos por alguna razón y tendrás que descubrir quién fue el anterior guardia, mientras tratas de evitar que las animatrónicas que ofrecen sus servicios en este lugar te distraigan de tu misión. Si bien sabemos que en internet siempre habrá contenido como este a partir de cualquier cosa que se haga popular, que aunque no lo haya, muchas personas han dicho sentirse atraídos de formas curiosas por los animatrónicos. Llama la atención que si bien Scott Cawthon ha señalado su desacuerdo con otros fangames, con el contenido para mayores de la franquicia, no. Aunque lejos de decir que está a favor de este, suponemos que es un tema que por salud mental prefiere ignorar o simplemente hacerse de la vista gorda. Sabemos que todavía hay mucho que hablar de Five Nights at Freddy's. Simplemente en este video no tocamos el lore, en el que de por sí hay cosas bastante raras. Por lo que un video no bastará. ¿Te gustaría otro video hablando de Five Nights at Freddy's? Te invitamos a dejarlo en los comentarios. Además, no te olvides de darle like al video, compartirlo y suscribirte si no lo has hecho. Y presionar la campanita para estar al tanto de las novedades. Yo soy Gilby, invitada de Atomic KO. ¡Hasta la próxima!